Bueno, dando continuidad a esta segunda semana y relacionada a las funciones y responsabilidades del supervisor, queremos dar mucho énfasis en que el supervisor se dirige a la contratista a través de las estrategias que el mismo supervisor considere necesario aplicar en el proyecto. El supervisor es un gerente, el supervisor es un planificador, el supervisor es quien tiene que poner las reglas del juego. Sin embargo, aún así se firmen actas, se firmen cartas, existe un instrumento legal de comunicación capaz de convertirse en la historia neta del proyecto. Este instrumento es el libro de órdenes, que si bien está a cargo de la contratista de mantener el libro de órdenes en el lugar del proyecto, es el supervisor quien a través de este debe emitir todas las instrucciones que vea pertinente, los rechazos a algunos proyectos, sugerencias, recomendaciones a lo largo de la obra. Entonces, total responsabilidad del supervisor, el escribir la historia del proyecto en el libro de órdenes. Los contratistas deben responder, los contratistas pueden solicitar a través del director de obra. Y son estas dos instancias, dos cargos, dos autoridades, las que deben llenar el libro de órdenes. El libro de órdenes no está como para que la MAE o el administrativo o el fiscal o el especialista en diseño geométrico o el jefe de laboratorio de la contratista o el, qué sé yo, el ayudante, el capataz, vayan a escribir. No, señores. El libro de órdenes se escribe por el director de obra y por el supervisor de obra. Ambos deben firmar todas las hojas, ya sea por haber emitido la instrucción o la observación o la recomendación o la solicitud, así como también como constancia de haber recibido, haber leído las notas expuestas por estas autoridades. Otra de las funciones importantes del supervisor es la medición de las cantidades. Para esto, el contratista solicita al supervisor hacer una medición conjunta para que puedan ambos tener la misma información inicial con la cual proceder a la elaboración de los certificados de pago. Los contratistas son los responsables de elaborar las planillas de certificación de pago con todos sus respaldos, absolutamente todos. Se respaldan las cantidades que se colocan con planos, con esquemas, con cómputos métricos. Si es que en el certificado han existido reuniones, se coloca una fotocopia de la correspondencia cursada, del libro de órdenes, del contrato, en cada una de las planillas de certificación de pago. El supervisor es quien al final aprueba y es el que agarra la total responsabilidad de la medición de las cantidades, no así el fiscal. Otro de las funciones y responsabilidades importantes para la supervisión es el control de plazos y la vigencia de las boletas de garantía y los seguros de obra, así como la ampliación de plazo, la suspensión de los trabajos y las inspecciones para evaluar la calidad de la obra, entre otras. Vamos a ir por las más importantes. La ampliación de plazo. La ampliación de plazo, cuando el contratante así lo determine, de acuerdo con el procedimiento establecido para las modificaciones de las obras, ya sea por incremento en cantidades o modificaciones que incidan en el plazo en la ruta crítica, lo que será consignado en la respectiva orden de cambio o en el contrato modificatorio. Es decir, que la ampliación de plazo por sí misma no es un documento. Para que se materialice una ampliación de plazo, se necesita una orden de cambio o un contrato modificatorio. Existen algunas otras razones por las cuales también se pueda compensar plazo.
por demora en el pago de certificados de avance de obra debidamente aprobados. Esto está referido en las cláusulas del contrato, donde también la contratante se pone pues plazos para poder cumplir con sus responsabilidades. Y si no lo hiciera, existe una demora que puede ser después compensada en plazo por otras causales previstas en el contrato y los documentos que forman parte del mismo. Por ejemplo, los casos de fuerza mayor y los casos de caso fortuito. ¿Qué es fuerza mayor y qué es caso fortuito? Pongan atención a esto, que no hay nada escrito al respecto en esta diapositiva, más sí en el texto guía que yo les he pasado para que den lectura. Pero yo resalto este tema de la fuerza mayor resumiendo de la siguiente manera: es todo aquel acontecimiento externo a la voluntad del hombre que provoca un retraso en la obra. Ejemplo, inundaciones, terremotos, cualquier tema de condición natural que no puede ser controlado por la voluntad del hombre. Esa fuerza externa es una fuerza mayor. Y los casos fortuitos, acuérdense de esos nombres porque son las únicas dos razones para poder ampliar plazo cuando no son justificados desde el lado técnico. Cuando existen convulsiones sociales, cuando existen obstáculos internos, significa que son ocasionados por el hombre. Bloqueos, conflictos sociales, como lo decía anteriormente, paros. Este tipo de casos son catalogados como casos fortuitos que sí te permiten ampliar el plazo, ya que no puedes tú trabajar cuando este conflicto está vigente. Si por necesidad de cumplir con el plazo inicialmente fijado, el contratista requiriera incrementar durante la ejecución más equipo, más personal, no relacionados al incremento de cantidades contractuales, la necesidad de personal y de equipo adicionales, escuchen bien, no se considera como causal de ampliación de plazo. Tampoco si ustedes necesitan importar cemento asfáltico o importar acero estructural a sus obras, y resulta que hubo un bloqueo en la frontera o resulta de que el lugar de donde ustedes están requiriendo ha tenido algún problema en la producción y se está retrasando y no les llega el material a la obra en el tiempo que ustedes han considerado prudente, no es causal de ampliación de plazo. Un supervisor de obra también, a través del libro de órdenes, puede comunicar al contratista la paralización o la suspensión de obras, totales o parciales, por las siguientes causales: por motivos de fuerza mayor, por inseguridad total de las obras, o por caso fortuito, y o motivos convenientes a los intereses del Estado. Puede hacer también que por condiciones meteorológicas desfavorables a la ejecución de la obra, un supervisor tome la decisión de suspender parcial o totalmente el proyecto. Asimismo, por causales atribuibles al contratante que afecten al contratista en la ejecución de la obra. Existen muchas cosas, muchos temas que el contratante no resuelve a tiempo y que afectan el normal desarrollo del proyecto. Esa es una causa atribuible al contratante que puede ser analizada, evaluada por el supervisor y tomar la decisión de suspender temporalmente las obras. Podrá paralizarse la obra, además, sin ser causal de ampliación de plazo, por incumplimiento a las órdenes impartidas por el supervisor, por inobservancia de los términos de contrato por parte del contratista. Eso significa de que el supervisor puede paralizar también por causales atribuibles al contratista. Y cuando son atribuibles a él, no se amplía el plazo. Más por en cambio, si la suspensión o paralización de las obras total o parcial se da por causas de fuerza mayor o condiciones meteorológicas desfavorables o atribuibles al contratante, que son los puntos que hemos visto hace un ratito, estos se regularizan después a través de la emisión de una orden de cambio. Acuérdense de aquello. Y es el único caso
que puede regularizarse con una orden de cambio. Quisiera recalcar esto, porque no lo dijimos en el anterior audio. Las órdenes de cambio de trabajo y los contratos modificatorios no pueden ser utilizados jamás para regularizar decisiones de la supervisión. Si hacen aquello, eso se deriva directamente en un indicio de corrupción. Lo que ustedes deben hacer es tener el procedimiento establecido para las tres herramientas contractuales de modificación concluidos, los procedimientos concluidos, antes de dar las instrucciones de modificación al alcance del proyecto. Retornando a la suspensión de los trabajos. Cuando se suspenden los trabajos, uno no sabe exactamente si van a ser 10 días, van a ser 30, van a ser 15, van a ser 25, porque además son por causas no atribuibles a la contratista, ni al proyecto, ni a la supervisión. Si fuese este el caso, que normalmente es cuando hay fuerzas de causa mayor o fortuito, o por culpa del contratante, entonces en estos casos sí se puede regularizar a través de una orden de cambio todo este tiempo que ha estado paralizada la obra. Y este tiempo que ha estado paralizada la obra se compensa en la misma cantidad de días a través de una orden de cambio. El supervisor ejercerá la inspección y control permanente, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del documento base de contratación, que son parte integrante del contrato en todas las fases de ejecución de la obra. Las funciones y responsabilidades del supervisor, como verán, son arduas, son largas. Definitivamente, los más importantes han sido dichos, pero no significa que dejen ahí las responsabilidades y no existan algunas otras. Voy a decirles rápidamente cuáles son las otras responsabilidades que deben hacerlas de forma recurrente. Por ejemplo, el mantenimiento de la obra en ejecución, el supervisor tiene que estar siempre velando porque la obra esté en buen estado. Si es que se está haciendo la construcción de una vía de pavimento, por un lado tiene que haber un camino de acceso provisional para que no se corte el tráfico. Por ejemplo, ese es un mantenimiento de la obra en ejecución. Es un ejemplo, no es todo. Y los supervisores tienen que estar al tanto de todo aquello. Existen momentos en que el supervisor haga pruebas especiales, haga correcciones a través de los resultados de los ensayos impartidos y demás. Los precios unitarios de los ítems adicionales deben ser consensuados entre supervisor y contratista, a pesar que al finalizar del procedimiento de la aprobación de los precios unitarios de ítems adicionales es el fiscal de obra quien aprueba de parte de la contratante. El supervisor está con la responsabilidad de aprobar los certificados de pago en los plazos que el contrato lo establezca. Asimismo, de elaborar informes iniciales, periódicos, que son mensuales, algunos especiales, el informe final y el informe de todo el componente ambiental de la supervisión. Estos informes entregados en tiempo y materia, puesto que existen multas por el incumplimiento a la presentación de los informes. Al supervisor no se le multa por morosidad en el plazo de ejecución de la obra. Al supervisor se le multa por incumplimiento en la presentación de los informes, ¿no? En caso de que exista incumplimiento, ya sea en el informe inicial, o en el mensual, o en el ejecutivo, o en el especial, o en el final, dentro del plazo previsto para cada uno de estos, dice que el supervisor o el consultor se hará pasible a las multas correspondientes según la cláusula correspondiente a morosidad y sus penalidades del contrato. Asimismo, la propiedad de los documentos emergentes de la supervisión son otorgados totalmente a la entidad contratante. O sea que todo lo que el supervisor haga mientras dure el proyecto, para el proyecto, es de la entidad contratante.
porque el contrato otorga a la entidad el derecho de autor, los derechos de patente y cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los documentos emergentes de la supervisión en el cumplimiento del contrato. El supervisor también debe tener mucho cuidado en cómo sacar adelante el proyecto. Ya les había dicho que el supervisor es el gerente del proyecto. Entonces, si uno gerenta, debe planificar primero antes de ejecutar. Y después de ejecutar, debe retroalimentarse. Por tanto, la supervisión es la instancia de organizar, de planificar desde un nivel de alta gerencia sin incurrir en atribuciones de las empresas contratistas y en su control interno. Está habilitada para orientar la ejecución del proyecto haciendo cumplir el contrato de obra a favor de la entidad contratante para la cual ejerce el servicio, precautelando así los intereses del Estado boliviano. Esta tarea de planificación y organización debe traducirse en la aprobación de un cronograma de obras adecuado en tiempos que favorezcan al plazo contractual final, así como a los plazos parciales por ítem, definiendo claramente la ruta crítica del proyecto y las actividades paralelas que pueden ser desarrolladas en un orden que controle un flujo de equipos y personal que no entorpezca el trabajo, más por el contrario, definiendo frentes que marquen el ritmo estable de ejecución, el cual además será controlado por la misma supervisión para su estricto cumplimiento a través de los recursos que se le permitan. Esto es, instrucciones por el libro de órdenes, actas, reuniones de coordinación y otros. Sin embargo, toda planificación de actividades es referida a un proyecto basado en un diseño final. Para que la planificación sea efectiva, es necesario primeramente revisar dicho diseño con la finalidad de saber que lo que se está haciendo es la mejor alternativa de solución al problema objeto del contrato. En caso de no ser así, tomar las previsiones que sean necesarias en función a lo permitido por las herramientas de modificación al contrato establecidas en el mismo, en correspondencia al Decreto Supremo 0181 y al artículo 89 de las normas SAPS. Acorde con los procedimientos de preinversión pública establecidos por el BIPFE, todo proyecto nace con una estructura TESA, esto hasta el año 2015. Después, ya saben, se llama estudio de diseño técnico de preinversión. Esto quiere decir que los estudios tienen componentes técnicos, económicos, sociales y ambientales. Es lógico que en la etapa de ejecución, que es la etapa de inversión, se tenga un control a todas las fases del proyecto, siendo en la ejecución de vital importancia la supervisión de los aspectos técnicos y las recomendaciones ambientales del estudio, que dependiendo del alcance de los proyectos viales, puede ser un estudio de impacto ambiental. La categoría establecida en su impacto trae consigo planes de manejo ambiental, que una mayoría se refieren a planes de monitoreo ambiental, programas de prevención y mitigación, cuyo cumplimiento es directa responsabilidad de las contratistas. Y los planes de adecuación y seguimiento ambiental, cuyo cumplimiento recae directamente en la supervisión ambiental. Y otros, a lo largo del proyecto, que deben ser verificados en cumplimiento y adecuación. Tomen en cuenta lo que acabo de hablar. Y acuérdense que el PASA es una responsabilidad que recae directamente sobre la supervisión ambiental. Y los otros documentos, PPMs y PMAs, son programas de directa responsabilidad de las empresas contratistas. La metodología de supervisión aplicada a los proyectos viales. Es importante, después de haber hablado todo lo que se ha podido hablar, resumiendo lo que una supervisión hace, ojo, yo quisiera que ustedes sean más activos en el portal y puedan, después de escuchar este audio, emitir un montón de consultas, porque nos podemos estar descuidando de hablar otras cosas importantes. Por ejemplo, que el contrato modificatorio, la orden de cambio o un orden de trabajo no puede modificar el objeto de contrato. Pero ejemplos como este, les digo, por favor, lo aclararemos en el portal, porque es difícil que a través de un audio, con mis ojos vistos en una pantalla con letras, yo pueda estar pensando en las dudas que ustedes pueden estar teniendo. Sin embargo, estoy intentando hacer lo mejor que pueda para poder sintetizar lo más importante de una supervisión.
Quisiera en este epílogo del audio centralizar todo resumiendo la metodología de la supervisión aplicada a los proyectos viales. Existen tres objetivos básicos. Uno, vigilar el costo. El parámetro comparativo para efectuar el control de los costos de la obra lo proporciona el catálogo de precios unitarios autorizados por la dependencia, que en este caso es la contratante, vigente en la fecha de revisión. La base sobre la cual se inicia la labor de revisión es el presupuesto cuyo importe total corresponde al monto total del contrato. Vigilar el costo de la obra es lo primero. Segundo es vigilar el tiempo de la obra. La función del supervisor consiste en vigilar que el avance de obra se realice como lo establece el contrato. Caso contrario, proceder a los cambios que el mismo contrato lo permita con la intención de lograr la culminación adecuada. Por eso es la importancia del cronograma aprobado por el supervisor y del control de plazos de forma sistemática. El supervisor vigila el costo, vigila el tiempo de ejecución de la obra, pero no puede descuidar ni por el primero ni por el segundo la calidad con que se realizan las obras. La calidad es regulada por las especificaciones técnicas del contrato, así como por las normas técnicas reglamentarias, tradicionales y expedidas por los fabricantes de materiales, equipos y todo aquello que sea aprobado por el supervisor y autorizado por la contratante. Resumen fácil, supervisor se encarga de vigilar el costo, vigilar el tiempo y vigilar la calidad. Para eso nos contratan como supervisor. Ahora, los métodos o técnicas de la supervisión son formas determinadas de hacer algo, es decir, son instrumentos con los que se logran los resultados. Y entonces ya verá el supervisor la capacidad gerencial que tiene para sacar adelante un proyecto. Estos métodos deben pasar por tres fases básicas. Primero, planificar, después implementar lo planificado y después evaluar lo implementado. Planificas, implementas y retroalimentas o evalúas. Son las fases sugeridas para una buena supervisión. El supervisor debe basarse teniendo en cuenta los objetivos y principios que habrán de aplicarse y que deban realizarse mediante el empleo de varias técnicas. Por ejemplo, el supervisor no puede hacer un proyecto sin considerar todos y cada uno de los factores que tienen relación con los objetivos de la actividad planeada o que impiden el logro del mismo. Esto debe abarcar una toma de decisiones, orientación, coordinación, comprensión de los empleados y otras diversas actividades relacionadas entre sí. Lo fundamental entonces es que el supervisor debe seguir los principios y aplicar los métodos y técnicas de supervisión de modo que todos los conocimientos, especializaciones y aptitudes que le son propios se utilicen para determinar la acción que debe emprender en cada una de las situaciones a las que se enfrente. Esta es la razón que hace de la supervisión un trabajo difícil y exigente. Las preguntas clave de planificación y la gestión se convierten en ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿Y qué pasará cuando lleguemos? Reflexionen sobre esto y hasta pronto, colegas.